Plaza Podcast. En este mes de junio muchos jóvenes se acaban de graduar y ahora empieza para ellos un arduo trabajo, incorporarse al mundo laboral. Para ello, la gran mayoría ponen a punto sus currículos para distribuirlos allá donde crean que puedan tener posibilidades. Y en esta tarea surgen muchas dudas. Por ejemplo, cómo hacer el mejor currículum, cuál es la tendencia más extendida en estos momentos y también otra duda, ¿hay que poner nuestros datos personales, nuestra foto, sí o no? La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció en enero su intención de promover los currículums ciegos, es decir, sin información personal, para eliminar la discriminación que padecen algunas personas trabajadoras por su origen, su edad o su género, pero también por el lugar en el que viven o donde han estudiado. En mayo, el Partido Popular, en una coincidencia poco común con Sumar, registró una iniciativa en el Congreso para instar al Gobierno precisamente a impulsar esa herramienta, los currículums ciegos, en los procesos de selección. Hoy en Plaza al Día, currículos ciegos, ¿son la solución a la discriminación laboral? Hablamos de esta cuestión con Sara Álvarez, es la directora de atracción de talento de Adecco Group. Señora Álvarez, muy buenas. Hola. Vamos a explicar que en el año 2017 la entonces ministra de Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, impulsó en España un proyecto piloto para la implantación precisamente de los currículos vitae ciegos o anónimos en las grandes empresas. A este plan, que se alargó durante 2 años, se sumaron cerca de medio centenar de empresas y aunque los resultados fueron discretos, sí que constataron una mayor contratación de mujeres mayores de 50 años, entre otros beneficios. Señora Álvarez, 5 años después de aquel proyecto piloto, ¿en qué punto nos encontramos? ¿En qué punto se encuentran las empresas españolas en estos currículos ciegos? Para nosotros, yo creo que en estos últimos años hemos evolucionado mucho en la parte de atracción y evaluación de candidatos. Yo creo que a día de hoy hemos profesionalizado el área a través de metodologías de atracción, de evaluación, de captación y sobre todo lo que nos hemos centrado es en la experiencia del candidato y en que tenga un buen proceso donde se pueda autoconocer y sobre todo que reciba feedback y comunicación por las empresas, ¿no? Y a partir de esta iniciativa de Talentos sin Etiquetas o de CV Ciego, para nosotros es fundamental buscando la transparencia y la objetividad en los procesos de selección para la toma de decisión. ¿Son una buena herramienta entonces a la hora de buscar empleo? Nosotros desde el grupo Adecco podemos decir que es una buena herramienta para la evaluación de candidatos, ¿no? Siempre que realizamos un proceso de selección y nosotros desde el área de talento buscamos la objetividad y la transparencia en el mismo, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que centrarnos cuando evaluamos candidatos en su perfil duro, en formación, experiencia, funciones, herramientas con la que haya trabajado y luego, sobre todo, evaluar la parte competencial, la actitud a nivel de valores, sobre todo que vaya alineado con la cultura de la empresa y sobre todo la motivación o el momento en el que se encuentre el candidato. Y cuando ya evaluamos al candidato 360, sobre todo por su expertise y lo que puede ofrecer a la empresa, yo creo que el resultado se multiplica por 2 seguramente cuando dejamos los sesgos al inicio del proceso de selección y no nos acompañan sobre ninguna fase del mismo. Claro, porque leíamos en un artículo del diario.es personas que daban su testimonio y explicaban su experiencia a la hora de utilizar estos currículos ciegos que les habían permitido pasar el primer proceso de selección y también la parte contraria, personas que habían puesto su foto, sus datos personales y que eso había perjudicado a la hora de pasar ese proceso de selección. Es que es complicado porque tenemos siempre o tendemos siempre a tener prejuicios. Eso es así. Totalmente. Yo creo que hoy en día tenemos que buscar procesos de selección diversos, inclusivos, equitativos. Es verdad que inconscientemente todo el mundo podemos tener sesgos. Yo siempre hacemos talleres formativos porque no solo tenemos que informar a los consultores que realizan los procesos de selección, sino también formarles sobre talleres de sesgos porque inconscientemente todo el mundo podemos tener estos, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ser conscientes y trabajar con las herramientas para evitarlos, ¿no? Incondicionalmente, buscando sobre todo
al talento o al currículum que mejor se adapte a la posición, por su experiencia, formación y por lo que pueda aportar a nivel competencial a la compañía, ¿no? Y quitarnos, ¿no?, buscando y poniendo en valor la diversidad, que la diversidad no es solo hablar de discapacidad o de género, sino vamos que a otro nivel, ¿no? Hablamos de diversidad a nivel de experiencia, de formación, de empresas, a nivel competencial. Es decir, hay que buscar una diversidad para que haya una diversidad en opiniones, para que haya una diversidad de candidatos y sobre todo para que el proceso sea objetivo y transparente. Claro, el currículum ciego tiene, como estamos diciendo, aspectos muy positivos, es evidente, pero claro, esos procesos de selección no terminan ahí, luego tienen que pasar otros procesos y aunque bueno, el primero si ya se ha pasado, pues es un alivio, pero bueno, es difícil también en el resto que no le vaya a condicionar pues que sea una persona migrante, etcétera, ¿no? Otras condiciones o que tenga alguna discapacidad, etcétera. Sí, yo creo que nosotros dentro de un proceso de selección o cuando estamos en búsqueda de trabajo, yo creo que buscar trabajo ya es un trabajo en sí, hay que dedicarle tiempo y el currículum hay que adaptarlo a cada oferta en la que nosotros estemos interesados y a la que queremos hacer un clic, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que ir muy alineados con lo que se publica y a partir de ahí adaptar nuestro currículum a esa oferta, ¿no? Poniendo en valor sobre todo las funciones o responsabilidades que van muy alineadas con la oferta de empleo y por otro lado a nivel competencial los logros o los comportamientos que hayamos tenido a nivel de experiencia ponerlo en valor. Es verdad que esto es una primera criba y a partir de ahí el proceso de selección puede tener diferentes fases, ¿no? Estar en dinámicas, assessment, business case, hacer entrevistas one to one y en cada una de ellas avanzar es un logro y sobre todo un aprendizaje para el candidato y para la empresa, pero no podemos olvidar que también la decisión es al 50%, es decir, que no solo la empresa evalúa al candidato, sino el candidato también evalúa a la empresa, ¿no? Y que la decisión es un 50% sí o no para cada uno, ¿no? Entonces yo creo que aquí tenemos que ser conscientes cada uno del poder que se tiene dentro de un proceso de selección y saber en qué va a consistir cada fase, no tener miedo a preguntar, estar muy informados y saber lo que se va a requerir en cada una de ellas, ¿no? Para que pongamos en primer plano nuestra profesionalidad y nuestro nivel competencial, ¿no? Oye, ¿cuáles son nuestras fortalezas? ¿Qué es lo que podemos aportar? ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué queremos la posición? Para que realmente podamos luchar contra esos sesgos, ¿no?, que comentabas, ¿no?, poniendo en valor nuestra profesionalidad y nuestro perfil. Decía antes que en el año 2017 ya se puso aquí en España ese proyecto piloto para la implantación de los currículos ciegos. Una de las empresas precisamente que se sumó al proyecto piloto fue una conocida empresa sueca, no hace falta decir el nombre. ¿Qué les aportó? No sé si aún continúan con esta herramienta. Pues seguramente les aportaría objetividad en el proceso de selección y quien decide o quien toma la decisión en el mismo que no tuviera sesgos, ¿no? Yo siempre hago una reflexión sobre los sesgos y es verdad que yo siempre digo, oye, si cerráramos todos los ojos, ¿no?, y nos fuéramos a un proceso de selección, oye, pues tengo que coger un taxi porque llego tarde y no puedo ir en metro. Oye, ¿cómo te imaginas que es la persona que conduce el coche? Oye, luego llego a la recepción y me sonríen, me desean buena suerte, les doy mi DNI para que me den la tarjeta para acceder, ¿no? Oye, llego a la entrevista, está la persona en la sala, le doy la mano y empieza, ¿no? Entonces yo siempre digo, oye, ¿cómo te has imaginado la persona que conduce el taxi? ¿Hombre o mujer? ¿Cómo te has imaginado la persona que estaba en recepción a la que le has facilitado el DNI? ¿Hombre o mujer? ¿Cómo te has imaginado que es la persona que te va a hacer la entrevista one to one y que estaba en la sala, hombre o mujer? Pues inconscientemente seguramente tengamos sesgos, ¿no? Y esto es lo que nosotros tenemos que luchar y seguramente esa empresa sueca que decías, diseñando un proceso ad hoc, lo que estaba luchando es que las personas que tomaran decisiones no estuvieran sesgadas, ¿no? Y que evaluaran realmente a los candidatos por lo que son y lo que pueden ofrecer sin ir a etiquetas. Porque claro, uno de los ejemplos que también aparecía en ese artículo era un chico que explicaba que nada más llegar a la primera criba, a la primera entrevista,
ya notó cierta desconfianza por parte de la persona que le iba a hacer las preguntas y que en teoría iba a durar 1 hora y que duró 10 minutos y que ya intuyó que lógicamente no le iban a coger para ese puesto de trabajo. En este caso, si no hubiera puesto, por ejemplo, pues ni sus datos personales, ni la edad, ni el sexo, etcétera, hubiera sido en teoría positivo en la primera criba. Pero claro, esto también tiene otros peligros porque no sabes la persona que va a aparecer por detrás de la puerta, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que ser conscientes de cada una de las fases y lo que queremos ofrecer en cada una de ellas, ¿no? Y cuando sea de forma telemática o presencial, indistintamente de las etiquetas que podamos tener en la cabeza, ser lo más objetivos, ¿no? Y desde el minuto 1 luchar por la vacante a la que queremos optar, ¿no? Demostrando nuestro interés, demostrando la motivación, demostrando el conocimiento que tenemos de la posición y la empresa. Yo creo que desde el minuto 1 tenemos que estar encajando el fin o la misión, que buscar empleo es un empleo y es un trabajo en sí, y luchar en cada una de las mismas, ¿no? Y sobre todo, oye, ser inteligentes, saber cuál es nuestro punto o cuáles son nuestros puntos fuertes, qué es lo que podemos ofrecer, qué es lo que nos diferencia. Es súper importante el autoconocimiento a nivel de candidatura cuando estamos en búsqueda de empleo, y a partir de ahí, oye, luchar por esa vacante. Y si esa empresa decide que yo no soy el candidato, pues seguramente yo no soy el candidato, pero entonces tampoco esa empresa es para mí, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que saber que el candidato también tiene poder, al igual que la empresa, y la toma de decisión es un 50%, y que si esa empresa está sesgada o no me quiere o no va alineada a nivel de valores con lo que yo creo que tiene que ser mi compañía del futuro, oye, pues quizás no sea la empresa que yo deseo estar y en la que me quiero desarrollar. Y, oye, pues quizás me han hecho un favor porque a medio plazo a lo mejor seguramente culturalmente no iría alineada. Entonces, oye, pues seguramente saldrán muchas más oportunidades, y también hay que valorar, oye, en qué tipo de empresa queremos estar, qué compañía es la que yo busco, qué misión, visión, cultura tienen que tener, y a partir de ahí trabajar. Y si tuvo esas experiencias de candidato, como comentabas, ¿no? Que a los 10 minutos pues esa empresa no le quiso, pero es que él tampoco debería de querer a esa empresa si no va alineada con lo que él busca, ¿no? En cierta manera. Entonces, seguir luchando, seguir trabajando e intentando no cruzarnos mucho en el camino con empresas sesgadas, sino ir hacia procesos de selección de calidad, objetivos transparentes, y donde realmente los candidatos se sientan evaluados profesionalmente por lo que son y por lo que pueden ofrecer. Decía yo al inicio que muchos jóvenes pues se acaban de graduar y ahora empieza para ellos el trabajo de incorporarse al mundo laboral, y que la gran mayoría, lógicamente, tienen que poner a punto, actualizar sus currículos. Y no sé, ¿qué tendencia hay ahora? ¿Qué consejos daría a todos esos jóvenes que tienen que elaborar ese currículum para pues optar por un puesto de trabajo? Porque esto es muy cambiante, cada vez es diferente y hay como, total, entre comillas, modas, ¿no? No sé, ¿cuál es la tendencia actual? Es una ciencia, ¿eh? Hacer el currículum es una ciencia, y tenemos que ponerle el tiempo y la dedicación adecuada. Yo creo que tenemos que trabajar muy bien la estructura. 2, tenemos que hacer un análisis de lo que queremos mostrar en él. No hace falta mostrar todo, sino lo que realmente aporte valor a la candidatura. Poner el orden es súper fundamental. También evaluarnos nosotros en el currículum competencialmente, qué es lo que podemos ofrecer hoy a nivel de interlocución, toma de decisión, análisis de información, trabajo en equipo, liderazgo, las competencias que nos definan profesionalmente. También otros extras, ¿no? El haber realizado voluntariado, el haber sido el capitán del equipo de ajedrez. Yo creo que para los jóvenes cualquier dato en el currículum es importante, incluso si hemos trabajado y estudiado a la vez. Ahí nos hablan mucho de la organización, de la cultura del esfuerzo, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro qué es lo que queremos reflejar en el currículum y a partir de ahí trabajarlo, ¿no? Yo siempre hablo de una cara o de 2 caras, no ir más allá, pero aparte de trabajar el currículum, trabajar también nuestro perfil en las redes sociales o portales de empleo donde estemos buscando, y que todo sea un storytelling muy real y muy lineal, ¿no? Que se trabaje a nivel de tiempos o de plazos.
trabajar mucho las funciones, responsabilidades, logros que hemos hecho en cada una de las experiencias y sobre todo poner y reflejar qué es lo que buscan, ¿no? Cuál es su motivación y cuál sería su sueño para que a partir de ahí ellos puedan buscarlo y ver si las empresas van alineadas con lo que ellos solicitan. ¿Pero currículum ciego o no? Hay que poner los Totalmente. datos personales, la foto. Etiqueta. Yo creo que la foto, si la ponemos, y parto de que creo que no es necesario, al menos datos personales, el nombre hay que ponerlo, por supuesto, pero no aporta mucho más allá otro tipo de datos, a no ser que sea el mail o el teléfono para contactar, que sería el siguiente paso cuando enviamos, ¿no?, con ilusión el currículum. Entonces no hace falta foto, los datos personales son clave, nombre, apellidos, al menos por referir a quién vas, pero luego por otro lado, si queremos, el teléfono y el DNI, ¿no? El teléfono y el mail, perdona. Y luego a partir de ahí trabajar nuestro proceso de selección investigando, sabiendo que son momentos de la verdad y que tenemos que ir 100% a los momentos de la verdad, duren 5 minutos o 10 en una llamada, como media hora, una hora en una entrevista, ¿no? O en una dinámica. Entonces, trabajemos. Pero vamos, CV, hashtag yo diría talento sin etiqueta. Muy bien. Pues Sara Álvarez, directora de atracción de talento de Adecco Group. Muchísimas gracias. A vosotros. Aunque los currículos ciegos han demostrado ser una herramienta valiosa para reducir sesgos en las primeras etapas de selección, aún queda un largo camino por recorrer para lograr procesos totalmente objetivos y transparentes. La clave, según Sara Álvarez, reside en la profesionalización de estos procesos y en la continua formación para superar los prejuicios inconscientes, tanto por parte de las empresas como por parte de los candidatos. Recuerden que tienen disponibles todos los episodios de Plaza al Día, así como el resto de contenidos de Plaza Podcast en nuestra web plazapodcast.es, también en todas las cabeceras del Grupo Plaza y a través de las diferentes plataformas de podcast. Por último, les animamos a seguir a Plaza Podcast en las principales redes sociales. Plaza Podcast.